Estamos estudiando el libro del Apocalipsis y en esta noche vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 14 y vamos a estudiar los versículos del 6 al 11 con el tema El mensaje de los ángeles. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. La Biblia es un libro que nos revela el mundo invisible, sobrenatural a nuestro alrededor. Y una de las características que podemos encontrar en el libro del Apocalipsis es la intervención de seres espirituales en los asuntos de esta tierra y que la Biblia le llama ángeles. Los ángeles en la Biblia son sobresalientes principalmente en el libro del Apocalipsis, porque Dios, vemos, como ya hemos estudiado los capítulos anteriores, Dios los usa como mensajeros celestiales. Dios podía desde su trono decir que se caiga este árbol, o que caiga fuego acá, o que aquí sople el viento. Sin embargo, nosotros vemos cómo el Dios de la Biblia, el creador de todas las cosas, le ha placido en su sabiduría y en su infinita soberanía tratar todos los asuntos a través de instrumentos. A nosotros nos encargó que nosotros fuéramos los responsables de ir y predicar el Evangelio a todas las criaturas. Sin embargo, no es hasta el final de los tiempos cuando Dios envía a un ángel a predicar el Evangelio eterno, que a continuación vamos a estudiar. Entonces, ¿podrían ahorita los ángeles predicar el Evangelio? ¿Podría ahorita aparecerse un ángel en Irak? ¿O podrían a Afganistán aparecerse un ángel, o arriba de Tepito, ¿verdad? O arriba de cualquier, de Las Vegas, y decirles: arrepiéntanse, pecadores, y la gente podría quedar impactada y decir: Dios mío, ¿pero qué es este ser, verdad? Sin embargo, Dios nos muestra que no es su propósito que a través de cosas sobrenaturales la gente pueda ser impactada, sino a través de la predicación de la palabra de Dios, a través de seres humanos. La fe es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. El ser humano puede ver milagros como lo vieron los judíos en el Mar Rojo. El ser humano puede ver milagros como la resurrección del mismo Lázaro. En Juan capítulo 11, donde los mismos fariseos, cuando vieron que Lázaro se levantó de la tumba, en lugar de que ellos este hecho milagroso sobresaliente hubiera podido impactarles de tal manera que se arrepintieran, fue la resurrección de Lázaro lo que prendió la mecha para iniciar el complot para asesinar a Jesucristo. Fue precisamente después de la resurrección de Lázaro que encontramos a los líderes religiosos planeando asesinar a Jesucristo. Entonces, estos ángeles que aparecen en el Apocalipsis principalmente son también conductores de alabanzas, son ejecutores de los juicios de Dios, son el ejército que Dios tiene diseñado para luchar contra Satanás. Dios podría hacer a Satanás y acabar con él y con todos sus ángeles. Sin embargo, hay seres que Dios creó para que ellos se enfrenten a Satanás y a sus huestes, como la Biblia nos lo enseña. Y finalmente vemos aquí a los ángeles al final de los tiempos advirtiendo a los seres humanos del juicio
inminente que está por caer sobre este planeta. Dice en Apocalipsis capítulo 14, en nuestro contexto, que un ángel fue visto por el apóstol Juan volar por el medio del cielo, y aquí se menciona que este ángel tenía un evangelio, pero se le llama un evangelio eterno. Nosotros sabemos que la palabra evangelión en el griego significa simplemente buenas noticias. Entonces, cuando Cristo comenzó a predicar en el mundo, Él no podía predicar el evangelio que predicaron los apóstoles, porque Cristo no había muerto, sepultado y resucitado. Entonces, el evangelio que Cristo predicó fue: arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. Esas fueron las buenas noticias que Cristo comenzó a predicar con sus discípulos antes de que fuera a la cruz del Calvario. Esas eran las buenas noticias antes de su muerte. Arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Cuando Cristo muere, es sepultado y resucitado, los apóstoles reciben otro mensaje que deberían de compartir a la humanidad, otras buenas noticias que se encuentran en 1 de Corintios, capítulo 15, versículos del 2 al 4. Dice 1 de Corintios 15, del 2 al 4, el apóstol Pablo: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado, o sea, lo primero que Pablo les comenzó a enseñar fue lo que les escribió. Y dice así, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. En el versículo 1 de este pasaje, Pablo les dice: les declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. O sea, el contenido, el núcleo central que Dios nos ha encargado a los apóstoles y a nuestra generación es predicar que un hombre murió en una cruz hace 2000 años para pagar la cuenta de nuestros pecados, que fue sepultado conforme a lo que las profecías habían escrito anteriormente y que fue resucitado de entre los muertos para nuestra justificación. Este es el centro, el núcleo del evangelio que nosotros debemos de predicar. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 1, del 6 al 8, el apóstol Pablo se alarmó. Noticias le llegaron de que a la iglesia de Galacia estaba llegando otro evangelio. ¿Cuál es el otro evangelio que llegó a la iglesia de Galacia? Era un evangelio que estaba mezclando la gracia con la ley. Era otro mensaje donde se enseñaba que para poder realmente ser justificados por Dios, necesitaban aparte no solamente creer en Cristo, sino además circuncidarse, sino además bautizarse, sino además participar de ciertos ritos o cumplir ciertos sacramentos o hacer ciertas cosas para que pudieran tener la salvación completa. Cualquier mensaje que nosotros oigamos que le agregue a que no es suficiente la muerte de Cristo en la cruz para pagar por nuestros pecados, es otro evangelio. Dice Gálatas 1, del 6 al 8, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Tenemos que estar conscientes nosotros los cristianos de que hay mensajes que son otro evangelio. Un ejemplo, el otro día platicaba con una señora y yo sabía que esta persona estaba metida en el ocultismo. Y le dije, ¿usted reconoce que Jesucristo es el único camino para la salvación? Y me dijo, sí. Y en ese momento, así como que me quedé yo pensando, y le dije, ¿está usted segura? Sí. Entonces le hice la segunda pregunta. ¿Y usted cree que todas las religiones quedan totalmente hechas a un lado, a excepción del cristianismo, para llegar al cielo? Y me dijo, no. Le dije, entonces parece que hay una contradicción en usted, señora. Esta señora pertenecía a una secta que se llaman los Rosacruces, que fue fundada por una señora llamada Elena Blavatsky, de origen ruso.
y que tiene sus nexos en el ocultismo y en la brujería más profunda que existe en casi todas las denominaciones que existen que están alejadas de la Biblia. Entonces le dije, por un lado usted me dice que Cristo es el único camino y por otro lado me dice que todas las religiones no pueden ser excluidas porque todas las demás también ayudan a llegar a Dios. Y en eso me contesta y me dice la señora, porque le volvió a decir, ¿cómo puede usted contradecirse? Me dice, no me estoy contradiciendo. Es que el Cristo en el cual yo creo que es el camino es el señor Maitreya. Le dije, espérame tantito, usted no está hablando, fíjense ustedes, le dije, usted no está hablando del mismo Cristo que yo estoy hablando. Entonces, cuando tú hablas con una persona, no todas las personas tienen el mismo Cristo. No todas las personas creen en el mismo Dios. No basta decir creo en Dios. ¿Crees en Cristo? Sí. ¿En cuál? Porque la palabra Cristo significa ungido. Entonces, cuando una persona está hablando de que el Cristo, asegúrate que es el Cristo que murió en la cruz del Calvario, el ungido de Dios. Porque mucha gente le llama Cristo a Célix Ferrier de la Barrière, que es el fundador de la Gran Confraternidad Universal. Le llamaron Cristo a Ron Hubbard, el que fundó la Dianética, o la famosa Cienciología, que es otro ungido de Dios, a Lord Maitreya, que apareció en todos los periódicos del mundo, que el Cristo había llegado. Entonces la gente tiene muchos Cristos, muchos ungidos, muchos iluminados. Buda es un Cristo para mucha gente, Hare Krishna es un Cristo para mucha gente, y tenemos nosotros que estar seguros de que cuando compartimos el Evangelio de Cristo, le estamos diciendo a la gente que si no es el crucificado, el que fue enterrado y el que fue resucitado, no hay otro ungido de Dios. Esto es muy importante porque este es el mensaje que Dios nos entregó. Entonces, vemos la amenaza desde los tiempos apostólicos de que había personas, versículo 7, dice Pablo, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Escuchen, mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciare otro evangelio diferente, o sea, si se aparece un ángel como el que se le apareció al fundador de los mormones, a José Smith. Este hombre dijo que se le apareció un ángel llamado Moroni y que el ángel le dijo, mira José, ve a una colina y vas a hacer un pozo, vas a desenterrar unas tablas escritas en egipcio cuneiforme, entonces desentierra esas tablas escritas en egipcio cuneiforme, que es la escritura más antigua que existe junto con la de los sumerios, y tradúcelas, y cuando este hombre tradujo esas tablas que se encontró en el lugar que el ángel le dijo, salió lo que se conoce actualmente como el Libro del Mormón. Y además, este ángel le dijo a José Smith que él podía también tener, aparte de su esposa, a 9 o 11 más. Y una mañana se levantó y le dijo a su esposa, ¿sabes qué? Que no eres la única. Se me acaba de aparecer un ángel que me acaba de decir, y entonces ahí comenzó, ¿verdad?, una especie de poligamia en Estados Unidos, pero en los tiempos en que José Smith recibió la visión del ángel, la Constitución americana en los Estados Unidos de Norteamérica comenzó a prohibir precisamente el tener varias esposas. Y entonces lo metieron a la cárcel y murió linchado José Smith, el fundador de los mormones, ahí dentro de la cárcel. Sin embargo, cuando nosotros leemos el Libro del Mormón, nos damos cuenta que casi el 80% es una copia burda de la versión bíblica del King James. Pero además los mormones no tienen la Biblia como la única fuente de autoridad. Los mormones tienen otro libro que se llama Doctrinas y Convenios, que tiene la misma autoridad que la Biblia, y los mormones tienen otro libro que se llama La Perla del Gran Precio, que tiene la misma autoridad que la Biblia. Entonces, para los mormones no es solo la Biblia, ni tampoco es la pura gracia de Dios, sino que es la muerte de Cristo, porque ellos creen en Cristo, más tradiciones, buenas obras, doctrinas y convenios, la perla del gran precio y su ídolo José Smith, el fundador falso o profeta falso de esta religión falsa en el mundo. Se dan cuenta que el ataque viene sutilmente para que tú puedas encontrarte personas y te muevan el tapete y no sepas qué contestarles si tú no tienes, ni conoces, ni predicas el evangelio verdadero de Jesucristo.
Así que si algún ángel se te aparece, dice Pablo, no importa y te dice en la noche, Pepito, soy Pablo resucitado, o que te diga, o vi a Jesús que se me con unas barbas, así como hay muchos libros que he leído, ¿verdad? Que como el autor del Caballo de Troya, José Benítez, un español que comenzó a pervertir el Evangelio de Cristo y la gente comenzó a comprar por millones sus libros creyendo que este hombre era cristiano porque mencionaba a Cristo y mencionaba los Evangelios, pero era otro Evangelio y era otro Cristo el que este autor está predicando. Entonces, si a un ángel del cielo se nos aparece y nos dice que hay otro evangelio, dice aquí en Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 8, sea anatema. La palabra anatema significa queda bajo maldición. Versículo 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Cuál es el evangelio falso que predicaron aquí en Gálatas? Que la gracia de Dios no era suficiente, necesitaban regresar a la ley. Y cuando tú escuches que alguien te diga, si tú no te bautizas no tienes la salvación, o si tú no haces este rito no tienes la salvación, o tienes que participar de tal o cual liturgia, o de tal o cual ceremonia religiosa, o tienes que además hacer estas cosas, o cuando el difunto esté ya agonizando, llegue la persona y le diga, necesito ponerte aceitito, ¿verdad? La extrema unción para que te vayas al cielo, cualquier cosa que oigamos nosotros que se le agregue a la obra de Cristo, no es el evangelio que está en la palabra de Dios. Cuando Jesús abrió sus brazos en la cruz, dijo, teletastai, que significa consumado es. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, quedaba totalizada y completada al 100% la redención y la salvación de la raza humana a todos los que creyeren en esa muerte sacrificial y expiatoria. No hay nada absolutamente, de acuerdo a la Biblia, que agregarle a la muerte de Cristo. La resurrección de entre los muertos no era para reconciliar al hombre con Dios. La resurrección de los muertos era el sello de Dios, el Padre, sobre el Hijo, testificando que ese hombre que había muerto, Él lo resucitaba y evidenciaba que Él era el verdadero Mesías con haberlo levantado de entre los muertos. Además de darnos la esperanza, desde luego, a nosotros, de que si Cristo resucitó, como dice 1 Corintios 15, nosotros también algún día resucitaremos juntamente con Él. Entonces, esto es muy importante, porque al final del tiempo, ¿verdad? Como lo estamos viendo en Apocalipsis 14, el Evangelio eterno que se va a predicar, encontramos que contiene otro mensaje diferente. Veamos el mensaje de este Evangelio eterno. En primer lugar, dice el versículo 6, que se predicaba a los moradores de la tierra. Nosotros ya hemos visto hasta este momento que cada vez que en el Apocalipsis aparece la frase, los moradores de la tierra, se refiere a todos los habitantes de este planeta que no han querido recibir a Jesucristo. Entonces, cuando la Biblia habla de los moradores de la tierra, veamos rápidamente en Apocalipsis 13, capítulo anterior, versículo 8, hablando de quienes adoran al anticristo, para que tengamos este ejemplo y recordemos Apocalipsis 13, 8, y la adoraron todos los moradores de la tierra. Aquí está la frase otra vez, todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces, este evangelio que este ángel va a predicar al final de los tiempos es porque los medios de comunicación, las televisoras, las estaciones de radio y todas las microondas y todo lo que exista en los tiempos del anticristo va a estar controlado por el anticristo. Entonces, no va a haber oportunidad de hacer campañas en estadios, no va a haber oportunidad de tener reuniones como la de nosotros, donde ahorita sale a casi 4 continentes esta conferencia. No va a haber oportunidad de tener estudios bíblicos, como en los tiempos primitivos de la iglesia, que se escondían en las catacumbas porque era pena de muerte ser cristiano. Entonces, va a haber necesidad de que un ángel, para que nadie quede sin testimonio, un ángel se aparezca en el cielo y comience a predicar este evangelio, el reino eterno de Dios. Ahora, vemos a continuación en el versículo 6, que aparte de los moradores de la tierra,
Se dice que lo van a escuchar todas las naciones, todas las tribus, todas las lenguas y todos los pueblos. Aquí podemos nosotros deducir que este evangelio es para aquellos indígenas, aquellas personas por algunos lados escondidos, en fin, las personas que podían quedar con excusa de decir, es que yo nunca oí hablar de Cristo, ni nunca oí hablar de la Biblia, en estos finales tiempos no tengan excusa. Aquí se cumplirá lo que vimos nosotros en Mateo 24, donde dice, y será predicado este evangelio a todas las naciones para testimonio, y entonces vendrá el fin. Aquí es donde se va a cumplir esta profecía de Cristo, que se predicará el evangelio a todas las naciones, Mateo 24, 14. Entonces aquí deducimos de que este evangelio va a ser escuchado tanto por los incrédulos como por muchas personas de las naciones, tribus, lenguas y pueblo. ¿Cómo lo sabemos? Brinquémonos rápidamente al versículo 12 del mismo capítulo 14. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. O sea que en este tiempo en la que estos ángeles están dando estos mensajes al mundo, vemos que en la tierra hay todavía santos. Y por eso dice la Biblia, aquí está la paciencia, o sea, los que son, lo vamos a ver la semana que entra, los que son verdaderamente cristianos van a aguantar. Los que son verdaderamente nacidos de nuevo van a soportar, no dejarse marcar por la bestia. Los que son verdaderamente cristianos tienen una virtud que les caracteriza. La palabra paciencia significa soportar en medio de las presiones. Los que son cristianos no van a permitir que sus amigas las forcen a fumar, a que sus amigos los forcen a fumar. Los que son cristianos no se van a dejar convencer por la presión de la familia para hacer igual o participar de ritos religiosos. El que es cristiano aguanta, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces, este evangelio, en primer lugar, tiene un mensaje, y dice en el versículo 7, temed a Dios. El primer mensaje que contiene el evangelio eterno es, teman a Dios. Es la primera parte del evangelio que se va a predicar. Sabemos nosotros que esta palabra temer es la conciencia continua de que Dios nos observa. ¿Qué significa temer a Dios? Estar consciente que Dios me ve, me observa las 24 horas del día. Dice la Biblia en los Salmos, los párpados de Dios miran, sus ojos examinan a los hijos de los hombres para darles según sus caminos. Dice en Hebreos 4:13, todas las cosas están abiertas y desnudas ante aquel a quien tenemos algún día que darle cuentas. Dice Cristo, lo que habéis dicho en secreto se oirá a la luz, y lo que en escondido se oirá en las azoteas. No hay nada oculto que pueda permanecer escondido. Algunos hombres esconden sus pecados, pero dice la Biblia, Dios les descubre sus pecados a todos los hombres, tarde o temprano. ¿Por qué? Porque estamos ante un Dios que es luz y ningunas tinieblas hay en él. Entonces, el principio de la sabiduría, Proverbios 1:8, es el temor de Dios. Tú no puedes ser cristiano y hacer cosas en oculto. Bueno, ahorita nadie me ve, no hay cámaras de televisión, nadie me puede agarrar agarrando dinero, ni te tienen que filmar para andarte ahí transando la lana, metiéndote revistas de Playboy debajo de tu colchón, mirando otras mujeres que cuando no está tu esposa pues se te van los ojos, o te vas de vacaciones y vas a lugares prohibidos, y crees que porque la gente no te ve, ni tu pastor te ve, ni tus hermanos no te ven, ni nadie te ve, pero sin embargo se te olvida que lo haces porque no tienes el temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? La conciencia que, aunque nadie me vea, Él me está viendo. A Él no lo puedo engañar, Él sabe mis pensamientos, Él sabe mis miradas, Él sabe lo que hay en mi corazón, Él sabe las intenciones y los pensamientos de mi alma. Temer a Dios, dice el primer mensaje del Evangelio. En segundo lugar, dadle gloria. Gloria es la palabra doxa en el griego, doxa con X. Y significa honor o reconocimiento
que merece una persona. En el hebreo se usó la palabra Shekinah para la palabra gloria, la cual indicaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Ahora nosotros, dice la Biblia en 1 Corintios 6, 19 y 20, somos el templo de la gloria de Dios. Imagínense nada más, cuando tú le entregaste tu vida a Jesucristo, la gloria que habitaba en el tabernáculo, en el lugar santísimo, y que se manifestaba como una nube, donde dirigía a Dios a través de la nube al pueblo, y les implicaba que su presencia iba con ellos, que mientras caminaba la nube podían marchar hacia la tierra prometida, porque la presencia de Dios estaba con ellos. Mientras la nube estuviera con ellos, no habría nadie que los atacara, no tenían por qué tener temor de ninguno de sus enemigos. Así nosotros, la presencia de Dios en nuestra vida, que es el Espíritu Santo, nos llena de seguridad, nos llena de confianza. Como lo dijo Moisés a Dios, Padre Santo, ya no aguanto estos 2 millones de cabritos, ya me tienen hasta el gorro, ¿verdad? Él tenía 2 millones de ovejas y tú con tus 3 hijos ya estás a punto de irte al psiquiátrico. Pero ¿cuál fue el secreto? Y si tu presencia no va conmigo, ya no quiero seguir hacia la tierra prometida. Y es lo que muchas veces nosotros debemos de pedirle a Dios. Padre Santo, no me importa, mira, si hablan mal de mí, que hablen mal y que digan misa, que digan esto, que hablen, que persigan, que problemas. Señor, yo sé que estoy rodeado de tribulaciones y de problemas, pero nunca permitas que esté desesperado. Rodeado de problemas, pero no angustiado. Perseguido, pero que nunca me sienta desamparado. Que pueda caer al suelo, pero nunca sentirme que porque me caí o pequé, estoy derrotado, no derribado, pero no destruido. Porque cuando el justo cae, el Señor sostiene su mano y nos vuelve a levantar. Tenemos que tener ese espíritu y esa actitud ante la vida, de saber que su presencia es lo único que nos debe de bastar. Mientras su presencia esté en tu vida, alrededor de nosotros puede gritar, pueden perseguirnos, pueden tener enemigos, las cosas pueden salir equivocadamente, pero bástenos su presencia, porque es lo que nos hace vivir y tener fuerza para seguir viviendo para Él. Entonces, cuando dice el ángel, denle gloria a Dios, estaba significando, ¿verdad?, que los seres humanos que oyeran y vieran todo lo que está pasando, las plagas, la cuarta, quinta trompeta, los demonios con forma de langosta, los granizos van a pesar 30 kilos cada bola de granizo que van a caer, los maremotos que estaban a venir sobre las ciudades, la lluvia de fuego que va a caer del cielo, las plagas, las enfermedades, el SIDA, la inmoralidad. Ante todas estas cosas, un ángel en el cielo le dice a los seres humanos, denle gloria a Dios. ¿Qué cosa más tremenda? Porque el ángel tiene una razón para que los seres humanos le den gloria a Dios en esos tiempos. Dice el versículo 7, porque la hora de su juicio ha llegado. Porque la hora de su juicio ha llegado. La palabra juicio, vamos a verla ahorita como en 2, 3 pasajes, es la palabra griega crisis, con K, crisis. Y significa hora urgente para juzgar o dictar sentencia. O sea, en estos tiempos de Apocalipsis 14 ya falta así para que caiga sobre todos los moradores de la tierra por última vez en sus vidas el hacha del juicio de Dios. ¿Cuántos de ustedes que nos están escuchando en esta tarde están así, pero así, para que el hacha del juicio de Dios caiga sobre tu vida? ¿Cuántos de ustedes han exasperado tanto a Dios? ¿Cuántos de ustedes Dios ha tratado tanto con ustedes y ha tenido tanta paciencia? También muchos de los que nos miran por la televisión. ¿Cuántos de ustedes han llegado a un grado de cinismo en sus vidas de pecado? De endurecimiento en sus vidas de pecado, que creen que Dios no va a hacer nada con ellos. Como ya pasaron 3 o 4 meses y yo sigo igual, tengo salud, tengo trabajo, tengo todo, pues yo creo que Dios no me está viendo realmente y yo puedo seguir escondidas con mi amante, yo puedo seguir escondidas robando, evadiendo impuestos, robándole a Dios. Sin embargo, porque Dios es paciente y no quiere enjuiciarte antes de advertirte, tal vez en esta noche, a través de este mensaje, te está diciendo, cuando oigas su voz, no endurezcas tu corazón.
Hoy es el día aceptable, hoy es el día de tu arrepentimiento. Hoy Dios te ha tratado aquí, tú estás oyendo por la televisión hoy en este preciso momento este mensaje, porque Dios quiere tratar con tu corazón en este instante en que el Espíritu Santo te está diciendo, regresa a mí. Regresa a mí y tendré misericordia de ti. Volvemos a Dios, como dice Isaías 55, el cual no te va a castigar si tú te arrepientes. Y hoy le dices, Señor, ya no puedo, ya no quiero seguir pecando. Y hay perdón en la sangre de Jesucristo. Veamos en Mateo capítulo 10, este día del juicio, Mateo 10, que el Señor Jesús anticipó antes de morir. Veamos, dice Jesús, que en el día del juicio, aquí está hablando de este día que ha llegado en el mensaje del ángel. En ese día será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Qué increíble que Dios nos muestre que en el pasado hubieron dos ciudades que se llamaron Sodoma y Gomorra y estaban llenas de homosexuales, de puros gays. Y fue tan grande la depravación moral de esa ciudad que Dios la destruyó con el fuego y el azufre. Pasan miles de años y Cristo entra en escena en esta tierra. Y se acerca a una ciudad donde no todos eran gays, no todos eran homosexuales. Sin embargo, Cristo les dice a los habitantes de esas ciudades, ¿saben una cosa? ¿Se acuerdan ustedes de Sodoma y Gomorra, los sodomitas? Sí. Bueno, todos esos, cuando venga el día del juicio, van a estar ellos y van a estar ustedes. Pero ustedes van a ser castigados más fuertemente que todos los habitantes homosexuales de Sodoma y de Gomorra. Esto nos habla de dos cosas y dos principios importantes. En la Biblia Dios nos muestra que no todos los pecados van a ser juzgados de la misma manera. Las personas, de acuerdo a la Biblia, que van a sufrir el más grande castigo de Dios son las personas que oyeron el Evangelio. Porque al que mucho se le da, mucho se le pedirá. Aquel siervo que no conociendo la voluntad de su Señor, dice en la parábola de Cristo, no se preparó ni hizo de acuerdo a eso, recibirá menos azotes. Pero el que conociendo la voluntad de Dios, no hizo lo que Dios le dijo que tenía que hacer, recibirá muchos más azotes. Entonces nos habla que va a haber diferentes clases de castigos y nos habla de que habrá en segundo lugar personas que serán castigadas más drásticamente porque han oído y han conocido más de Jesucristo. Sodoma y Gomorra nunca conocieron a Jesús. El único cristiano en Sodoma y Gomorra, ¿quién era? Lot, y ese único cristiano era carnal. Su esposa se perdió, sus hijas se perdieron, eran unas depravadas, absorbieron la inmoralidad de Sodoma, que cuando salieron Lot y Génesis 19, cuando sale con sus dos hijas, se meten en una cueva y las dos hijas de Job cometen incesto con su papá. ¿Saben qué fueron lo único que se sacaron de Sodoma? No se sacaron ni la Biblia, no sacaron ni el rosario, no sacaron ni el catecismo, ni el agua bendita. Lo único que sacaron fue el vino. Eso sí, no se les olvidó el alcohol y se emborracharon y violaron a su papá y cometieron incesto y de ahí salieron los amonitas y los moabitas que se constituyeron en los enemigos acérrimos de Israel. Y milagros, Ruth era moabita. Y de ahí viene la descendencia de David. O sea que a pesar de que traigamos maldiciones y tu abuela fue prostituta y tu abuelo fue un narco, en Cristo Jesús hay la gracia y el perdón de nuestros pecados. Cristo no se avergüenza en su genealogía de haber tenido a Rahab, la ramera de Josué capítulo 2, ni tampoco Ruth, que venía de los moabitas, una tribu maldecida por Dios, pero de ahí vino el rey David, de Ruth también. Entonces nos damos cuenta cómo opera la gracia de Dios. Ahora veamos en Mateo 12, versículo 36, otro pasaje que nos habla de este juicio de Apocalipsis 14. Mateo 12, 36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Vemos entonces que en el día del juicio, los más castigados
Y los más drásticamente sentenciados por Dios serán aquellos que más oyeron de la Biblia. Por tanto, todos ustedes, a muchos de ustedes no les convendría regresar el martes que entra. Mientras más oyes de la Biblia, más responsable te haces. Y no tendrás excusa en el día del juicio porque estuviste en esta noche y escuchaste cómo era la conducta que deberías de tener para poder enfrentarte en el día del juicio con tus pecados al juez del universo. Por eso dice la Biblia que la palabra de Dios es como una espada de dos filos. Tiene filo acá y tiene filo acá. ¿Por qué? Porque la Biblia o te sensibiliza, te enriquece, te bendice si la recibes, o si la recibes y ella, la palabra, te endurece más. ¿Sabían eso? Hay muchas personas que en lugar de que la Biblia los haga cada vez más tiernos, más humildes, más quebrantados, más mansos, los hace cada vez más duros de corazón. Yo conozco cristianos que tienen 20 años oyendo la Biblia y no han cambiado jamás en sus vidas. Siguen siendo los mismos. Y no importa el mensaje que oigan ungido o el predicador o la exposición de la palabra de Dios, ya la Biblia no les hace nada. Les hace lo que el aire a Juárez. Por la dureza de su corazón. Dice en Mateo, versículo 12, capítulo 41, ahí mismo también, los hombres de Nínive, Mateo 12, 41, se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. O sea, todas las ciudades que Cristo visitó, las hizo 3 veces más responsable. ¿Se acuerdan? Jonás, que Dios le dijo a Jonás, ve a Nínive, que era la capital de Asiria, del imperio asirio, y predícales. Y como Jonás se escapó de Dios y se lo tragó la ballena y regresó, Dios le dio la otra oportunidad y regresó a Nínive y les predicó y se arrepintió Nínive. Jonás se enojó de que se habían arrepentido. Estaba enojadísimo Jonás. ¿Por qué los perdonaste? Para eso yo sabía que, ¿y para qué iba a predicar si los ibas a perdonar? O sea, Jonás quería que los fundiera Dios ahí mismo. Que cayera fuego del cielo y los destruyera a todos. No conocía el corazón de Dios. Entonces, todas las generaciones pasadas, Sodoma y Gomorra, Nínive, dice la Biblia, que esos hombres que vieron en Nínive se van a levantar y en el día del juicio a la generación, a los hombres que vivieron en tiempo de Cristo y que oyeron al Mesías, los hombres de Nínive y los sodomitas y los gomorritas se van a levantar como testigos en contra de los hombres que oyeron a Cristo cuando Él vino al mundo. Porque la generación de Cristo era 5 veces más responsable porque tenían enfrente al Hijo de Dios. Tuvieron enfrente al Mesías, al Hijo de Dios. Y dice el versículo 42, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará. Porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Está hablando de la reina de Saba, ¿se acuerdan? La reina de Shiva que llegó con Salomón y vino especialmente a escuchar la sabiduría que salía de los labios del rey Salomón. Y ella, dice Cristo, se va a levantar siendo una reina pagana y ella va a ser uno de los testigos que Dios va a usar para testificar contra la generación de los hombres que vivieron con Jesús. Ahora bien, si la generación que vivió en los tiempos de Jesús va a ser triplemente más juzgada y más responsable que las anteriores, ¿se imaginan ustedes la nuestra? Tú puedes decir, bueno, nosotros no vimos a Jesús, tenemos más que Jesús, porque Él es la palabra hecha carne. Nosotros tenemos la palabra de Dios completa, la Biblia completa. Tenemos al Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento no lo tenían el Espíritu Santo. Bajaba y se iba de las personas, pero ahora ha hecho morada en medio de nosotros, dentro de nosotros. Entonces, a nosotros los cristianos de la época del cristianismo, ¿se imaginan cuánto nos va a pedir Dios? ¿Cuánto te va a demandar Dios de tu familia? El día del juicio, ven para acá Pancho Pérez, ¿verdad? Traigan a su esposa,
Te va a preguntar si le testificaste a tu esposa, si la amaste, si te sacrificaste por ella, si viviste para tus hijos, si les diste un buen testimonio, qué hiciste con tu trabajo, qué hiciste con las oportunidades. Cada palabra que Pancho dijo en la azotea, en Garibaldi, en la cantina, en el cine, cada palabra, cada pensamiento de Pancho será puesto como una pantalla a la luz. Y cada cosa que haya hecho Pancho está tomada en cuenta en los libros de Dios, en las computadoras de Dios. Por eso dice en Romanos 2 que atesoran ira para el día de la ira y de la justa revelación del juicio de Dios. Ahora bien, este juicio, ¿verdad? Cuando está diciendo, regresamos a Apocalipsis, arrepiéntanse, denle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Vemos que este juicio es en vista de lo que Dios es, reconozcan lo que Dios es. Es lo que el ángel está diciendo. Seres humanos, teman a Dios por el amor de Dios, teman a Dios y denle gloria, porque Él es el Creador. Vuélvete ya a Él en esta tarde del 2004 que estás viviendo, teme a Dios con todo tu corazón y dale gloria. Acuéstate en esta noche y dale gloria, Padre, te glorifico por mi casa que me has dado, por mis hijos que me has dado, por la vida que tengo, por el estudio que esta noche me permitiste en tu gracia hoy escuchar. Te doy gloria por lo que tú eres, porque sin ti yo no amanecería. Tú eres el que me infundes el aliento para respirar en la noche. Tú eres el que me levantas en la mañana. Tú eres el que me sacias de bien y de paz y de misericordia. Tú eres el que sanas mi vida, el que sanas todas mis dolencias. Alma mía, bendice a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Salmo 103. Dale gloria a Dios. ¿Le has dado gloria a Dios en este día? El ángel va a tener necesidad de decirles que no saben que fuimos creados para darle gloria a Dios. Glorifiquen a Dios, como dijo Mateo 5, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre. Diario tenemos que vivir con esa responsabilidad de darle gloria a Dios. Y finalmente dice el ángel, y adórenle. Aquí se usa la palabra proscuneo, que significa inclinarse o postrarse. Literalmente en el griego significa inclinarte o postrarse, adorar a Dios. ¿Por qué se asocia en el griego y en el hebreo la inclinación? Ustedes han visto a los musulmanes. Los musulmanes van a la mezquita de Omar, ¿verdad? Y se ponen así los musulmanes, y entonces llega un momento en el que todos hacen esto, y agachan la cabeza y se inclinan, porque están ellos reconociendo a Mahoma como su Dios o Alá. Entonces, casi todas las religiones tienen esa tendencia de inclinarse y agacharse. Sin embargo, nosotros sabemos que una persona se puede agachar, inclinar y no estar adorando al Dios verdadero. Entonces, bajo el nuevo pacto, adorar a Dios no es inclinarnos físicamente. Claro que si lo quieres hacer, lo puedes hacer. Pero Dios no ve tus rodillas, Dios ve cuando se inclina tu corazón. El que tiene que arrodillarse, el que tiene que reconocer la soberanía y el poder de Dios es mi corazón. Yo puedo estar diciendo, Señor, te alabo y te bendigo, gloria a Dios, Hijo de Dios, y puedo estar lleno de lágrimas, etcétera, etcétera, sin tener en mi corazón el reconocimiento de que Él es mi Señor. Puedo estarlo adorando en desobediencia, y me puede conmover la música, y me puede hacer llorar y creer que realmente en mis lágrimas y todo es la adoración a Dios. Dios no ve mis lágrimas, Dios no ve mis manos, Dios ve la actitud de mi corazón al adorarlo. Jesús, cuando estuvo en Juan 4 con la mujer samaritana, se lo dijo a la mujer samaritana: mi Padre busca verdaderos adoradores, en espíritu y en verdad. Son las dos características intrínsecas, inherentes, internas para adorar a Dios. Necesito, si adoro a Dios, que sea mi espíritu. Mis emociones están mezcladas, de luego involucradas, pero mi espíritu es el que debe tocar a Dios. Y mi adoración debe ser en verdad. O sea, tengo que saber a quién estoy adorando, y no solamente levantar mis manos y a lo invisible solamente, no sé ni quién eres ni mucho menos, pero yo te adoro. Nosotros sabemos y conocemos a quién adoramos, y se llama Jehová, el Padre de Jesucristo, nuestro Salvador. Entonces, Dios anhela
que los ángeles en este tiempo le digan a la humanidad, adoren a Dios. Fuimos creados para adorar. Como el ser humano no conoce al único Dios verdadero, miren, todos los seres humanos, ¿cuál es la característica, la peor característica del ser humano? La más mala de todas las características del ser humano, su religiosidad. Los seres humanos somos incorregiblemente religiosos. O sea, necesitamos a fuerza tener un ídolo. Y por eso hacen ídolo a un artista de cine, a un futbolista, a los de Big Brother. Necesitamos estar buscando a alguien a quien volcarnos y dame tu autógrafo. ¿Ya viste quién estuvo acá? ¿Y quién crees que llegó a la iglesia? ¿Y quién está parado en la esquina? ¿Y quién crees que se sentó en ese café? Fulana de tal, que salió en tal telenovela. Y estamos siempre buscando personas iguales a nosotros, humanos, a quienes, ¿qué cosa? Tú eres lo máximo, Cuauhtémoc Blanco. Tú eres lo máximo del futbolista. Tú eres el máximo de esta. Tú eres lo máximo, Britney Spears. Te alabamos. ¡Ah! Michael Jackson, Ricky Martin, la vida latina, etcétera, etcétera. Y estamos buscando continuamente volcar toda nuestra adoración, nuestras lágrimas, nuestra pasión. Si a esa persona pudiéramos abrazarla y levantarle y hacerle un pedestal, lo haríamos. Es la naturaleza humana. ¿Por qué lo hacemos? Porque somos por naturaleza idólatras. Y Dios no quiere que nosotros tengamos a ningún ser humano y lo convertamos en algo digno de nuestra gloria, de nuestra alabanza, de nuestra adoración, porque Dios no comparte esa gloria con nadie aquí abajo. Toda la gloria y toda la honra es para el que vive por los siglos de los siglos. Y es lo que nosotros tenemos que entender. Está bien que admires a un escritor, que admires a un futbolista, pero que no te vuelvas loco, fanático de esa persona. Que tengas un póster de 5 metros en tu cuarto de esa cantante, o de ese futbolista, o de esa persona, y que tengas ya una pasión absoluta, completamente desequilibrada de un ser humano, que es igual a ti y que es igual a mí. Menos inclinarnos y arrodillarnos delante de ningún ser humano. En Apocalipsis 22, Juan se hinca delante del ángel. Apocalipsis 22. Y el ángel le dice a Juan, levántate, que soy consiervo tuyo, adora a Dios. En el libro de los Hechos, cuando los habitantes de una ciudad quisieron adorar a Pedro y quisieron adorar a los apóstoles, les dijo Pedro, levántense, somos hombres como ustedes, no somos dioses. Y ahora encontramos, ¿verdad?, cuántas religiones y cuántos líderes de cuántas religiones caminan por el mundo y dejan que la gente caiga a sus pies, inclusive se dejan que les besen la mano. Esto es la más vulgar y pagana e irracional idolatría, es en contra de la palabra de Dios y está en todas las Biblias. Los apóstoles negaron que la gente se hincara y les besara los pies. Y ahora los hombres lo permiten. ¿Por qué lo hacen? Porque no saben al que hizo el cielo y la tierra. Adoran lo que no saben y no conocen al verdadero Dios. Vamos a terminar leyendo en Hechos capítulo 17, cuando el apóstol Pablo llega a Grecia. La cuna de la filosofía y de la intelectualidad. Vivían lo que se llamó la época de oro de la filosofía griega. Sócrates, Demóstenes, Aristóteles, los más grandes hombres filósofos de toda la historia provinieron de esta zona geográfica llamada Grecia. Y Pablo llega en esos tiempos a Atenas. Y se encontraba en Atenas un aerópago, o sea, un lugar donde, vuelvo a rediscutir, así como ahorita vas a Samos y lo único que oyes es que fulano de tal, y que el partido PRD, y que esto y que el otro, y que el presidente, y que se robaron, y que los videos, etcétera, etcétera, y es la comidilla de la televisión, y las revistas, y los noticieros, etcétera, etcétera. En aquellos tiempos no se hablaba más que de filosofía. Y querían unos decir, bueno, Dios es esto, Dios es aquello, la verdad, Cristo no fue Dios porque Él dijo que su Padre era más grande que Él, y todo estaba en debate en aquella época, todo se discutía, porque todos anhelaban buscar y llegar a la verdad.
Entonces, en aquel tiempo, cuando Pablo, en capítulo 17 de los Hechos, llega a Grecia, Atenas, había dos corrientes filosóficas llamadas de los epicúreos y de los estoicos. Y eran discípulos estos dos grupos filosóficos de un hombre llamado Zenón, con Z, Zenón. Era el maestro por excelencia en los tiempos de Pablo. Y él enseñó esto, que la única cosa que en la vida valía la pena era la razón. Cualquier cosa que fuera en contra de la razón tenía que ser desechada por el intelecto humano. Y los otros eran hedonistas, o sea, decían que lo único que importaba en la vida era el placer. Entonces, por eso los romanos se desbocaron en las famosas orgías romanas. Juntaban hombres, 10 hombres con mujeres. Los césares llegaron a degenerarse tanto, que buscaban muchachos de 13, 14 años de edad y se casaban con ellos, los césares. Con niños se casaban y los violaban. Eran pederastas. Una moda que está sexual actualmente en el mundo donde están violando a los menores de edad. Calígula nombró a su caballo emperador. Era una depravación moral a la que llegaron porque decían, lo único que va en la vida es, si te gusta y te sientes que es rico y que es sabroso, hazlo. No había ningún freno absolutamente en cuanto a los placeres sexuales. Eran las dos corrientes que predominaban. Entonces Pablo en Hechos 17, él llega y en el versículo 24, les dice a los griegos filósofos, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Número 1, Pablo declara que el Dios que anuncia es el creador del universo. 2, que el Dios del universo no lo podemos confinar y decir, en ese edificio, ahí está Dios, como nos han enseñado, que Él habita en edificios y nos han dicho, vamos a la iglesia. Cuando un cristiano dice que este lugar donde estamos aquí reunidos es la iglesia, estás hablando una herejía. Porque este lugar, este edificio, ni ningún edificio construido se llama la iglesia. Se llama la iglesia nosotros que somos el templo de Dios. El conjunto de cristianos, 2 o 3 que se juntan en Vips, en Walmart, en la esquina, donde 2 o 3 se juntan en el nombre de Cristo, ahí está una iglesia. La iglesia no son los edificios, Dios no está limitado ni confinado a cemento, a concreto, a varilla y a tierra. En el Antiguo Testamento habitó en el tabernáculo, ahora Dios ya no habita en ningún lugar hecho por manos humanas. Así que cuando nosotros llegamos a un lugar, tampoco decimos, vamos al templo de Dios. El templo somos nosotros de Dios. Vamos al lugar o al edificio de la asamblea de Dios. Vamos al lugar de reunión donde nos reunimos como hijos de Dios. Pero esto no necesariamente es la iglesia. Por eso hay iglesias que hasta se hacen bares. Yo conozco iglesias que anoche se pusieron hasta el gorro ahí, era un bar y hasta huele a cerveza y al otro día se convierte en el lugar donde se reúnen los cristianos. ¡Ay, qué herejía! ¿Cuál herejía si Dios no habita en las cervezas? Podemos usar cualquier lugar para reunirnos porque no es el lugar lo que santifica es nuestra presencia porque tenemos al Espíritu Santo. Qué importantes son estas verdades. Y Pablo continúa en el versículo 25, ni es honrado por manos de hombres como si necesitara de algo. Imagínense que los hombres le voy a hacer una capillita a mi Señor. Voy a agarrar barro, cemento, yeso y voy a hacer un mono. Y se va a llamar San Judas Tadeo. Y me voy a hinclar con él, o el niño de bronce, o el niño de la toche, etcétera, etcétera. Y después, a lo que yo hice con mis manos, resulta que me hinco delante de él. Esto es lo que se llama la idolatría. ¿Cómo puede el ser humano construir algo con sus manos y después inclinarse ante aquello que él hizo? Esto es lo que Pablo está tratando de decirnos. Dios no es honrado por manos de hombres, como si necesitara de algo. Imagínense nada más, Él es el quien hizo toda la vida, el aliento nos da la vida, nos da todas las cosas y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Este mensaje de Pablo es tan profundo y tan lleno de verdades que podríamos quedarnos aquí una clase, pero quiero solamente recordarles algo. Qué increíble que hace 2000 años, cuando no se descubría la circulación de la sangre, se haya establecido en la Biblia
que todos los seres humanos somos el producto de una sola sangre. Hay RH positivo, RH negativo, sangre universal, pero es sangre humana últimamente. Y el día que tu maestro que te enseña que venimos de la evolución quiera una transfusión de sangre, dile que vaya por un orangután o por un chango y que le saquen sangre y a ver si puede realmente congeniar la sangre de cualquier animal menos la sangre humana con el ser humano. No podemos tener transfusión, un negrito me puede transfundir, un amarillo, un chino, un azteca, un auca, porque somos seres humanos, es la misma sangre. Y esto demuestra genéticamente, ¿verdad?, que no venimos de la evolución. La misma biología, la misma composición química de la sangre nos demuestra que es anticientífico, antibiológico el creer que podamos nosotros descender cuando los componentes químicos de nuestra sangre es la misma. No hay ninguna especie subhumano. Todos somos seres humanos y no hay tres razas como mucha gente dice, la raza negra, la raza amarilla, la raza blanca. Somos una sola raza dividida en tres diferentes géneros, blancos, amarillos y caucásicos o negros. Entonces somos una raza humana nada más y tenemos la misma sangre humana. La Biblia lo estableció hace 2000 años. Y finalmente este versículo dice que Dios puso a los hombres sobre la faz de la tierra y les prefijó el orden de los tiempos y los metros de su habitación. De este versículo nos muestra que la conquista del espacio es imposible. Dios dijo, este planeta es para ustedes, para que habiten aquí arriba, no abajo en la Atlántida, no en la Luna, ni te vayas de luna y miel a la Luna, ni tampoco a Marte. Dios nos dio el oxígeno, las plantas, las manzanas, los ríos, las montañas, el cielo azul, todo perfectamente bien para que nosotros viviéramos y fuera nuestra casa este planeta. Hace 2 meses sacaron que en Marte había agua, la semana pasada dijeron que no, que siempre no era agua, que era una conglomeración de cosas, y siempre hay la filosofía de que hay vida en otros planetas. La Biblia dice que claro que hay vida en otros planetas, pero vida de demonios y de ángeles caídos.